Sean bienvenidos. El pueblo no se rebelará. No levantará la vista de sus pantallas el tiempo suficiente para notar lo que está pasando. La frase parece escrita hoy, en esta era de notificaciones infinitas, likes vacíos y verdades diluidas, pero no. Esta advertencia fue escrita en 1949 por George Orwell en su novela profética 1984. Vivimos rodeados de pantallas, en casa, en la calle, en el bolsillo. Las llevamos a todas partes y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya no lo estamos mirando. Son ellas quienes nos miran a nosotros. La vigilancia ya no es forzada, es voluntaria. Ya no se necesita un gran hermano físico si hemos aceptado uno digital. Nos sentimos libres, pero estamos rodeados de algoritmos que deciden qué vemos, qué pensamos, a quién seguimos y a quién odiamos. El viejo dueño del control total ya no necesita cadenas ni soldados. Solo necesita una pantalla y nuestra atención, mientras que reímos con memes y debatimos en comentarios sin fin. Fuera de nuestras pantallas ocurren cosas, leyes que se aprueban en silencio, derechos que erosionan poco a poco, decisiones que se toman sin consultas, sin preguntas, sin resistencia. La rebeldía hoy no se paga con represión, se paga con distracción, con entretenimiento, con contenido infinito, el teatro de la atención. Vivimos en la economía de la atención y como en todo mercado lo escaso se vuelve valioso. ¿Y qué es lo más escaso hoy? Nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad de ver lo que importa. Cada segundo que pasamos mirando una pantalla, alguien gana algo. Dinero, influencia, control. ¿Y tú qué pierdes? Tiempo, conexión real, perspectiva, capacidad crítica. La rebelión suave o resignación silenciosa. Orwell temía un futuro donde el Estado lo controlara todo. Pero otro autor, Aldous Huxley, temía algo aún más sutil. Un futuro donde la gente amase su servidumbre, donde las pantallas no fueran impuestas, sino deseadas. ¿Estamos ahí ya? No hay campos de concentración, pero sí burbujas digitales. No hay censura abierta, pero sí algoritmos que silencian sin que te des cuenta. No hay látigo, solo dopamina, likes y filtros. Así que ¿ahora qué? No se trata de apagar todo y volver al bosque, algunas veces dan ganas. Se trata de recordar que la pantalla no es el mundo, que lo real sigue estando afuera. La calle, la lluvia, las conversaciones cara a cara, los libros que no se actualizan solos. Levantar la vista no es solo un acto físico, es un acto político. Es rebelarse contra la pasividad. Es preguntar qué me estoy perdiendo mientras miro esto. ¿Quién se beneficia de que yo no mire otra cosa? El pueblo no se rebelará. No levantará la vista de sus pantallas el tiempo suficiente para notar lo que está pasando. Hoy te invito a hacer la excepción, a levantar la mirada, a cuestionar, observar, desconectarte para volver a conectar con la verdad. Gracias por escuchar, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos afuera de la pantalla. Hasta luego.